Bueno, entonces No sé, sí, es importante que ella ya se conecte. sí. Y es que no, ya le dije, pero entonces no, no sé si es que tiene problemas con el internet o... Voy a escribirle ahí. Ya le envié el link, pues no sé. Bueno, deben un par de minuticos a ver si se conecta. Bueno, pero no contesta nada, ¿no? No, Vamos a llamarla por teléfono a ver. Yo acabo de hablar con ella. mm, Sistema correo de voz. Ahora no contesta. mm, Bueno, tú sabes que yo he dictado clases de un solo alumno también, o sea que no hay problema. Dictamos la clase para uno o para 100, pero obviamente para uno está no bien, fácil. más fácil. Sí. Pues sí, profe, pues no sé si quiere, pues podemos empezar. Y pues cualquier cosa yo le comento a ella. Sí, porque no contesta. Andrea, tú me acabas de escribir también. Profe, me recuerda la materia que vamos a ver, fundamentos de... Microeconomía. Bueno, vamos a hacer el último intento. Vamos a llamarla, porque aquí está el primero que es del 41, el 2141. Ah, no, el anterior. Voy a llamar al otro. Pero no te ha escrito nada, no.
No, es que tampoco me responde a mí. Se salió. Su llamada está sin... Bueno, igual, pues hicimos todo lo necesario. Me toca ponerle la falla de hoy. Sí, pues ahí sí. Hicimos todo lo necesario porque... Bueno, entonces mira, esta es la plataforma. ¿Sí la estás viendo? Sí, señor. Entonces tú ya puedes entrar ahí a la plataforma por tu lado también. Esta es por este lado de que estoy compartiendo pantalla por Zoom. Ingreso a auxiliar contable. Ah, Entras nivelaciones. por Nivelaciones. nivelaciones. Sí, Por nivelaciones, módulo 1 y fundamentos MIC de microeconomía. listo. Bueno, entonces, ahí ya, pues yo te había escrito, les había escrito. Fíjate lo que dice ahí, pues que bienvenidos a la materia. ¿Esto ya lo habías leído o no lo habías leído? No, profe, no. La verdad es que no sabía por dónde ingresar hoy. Ah, ok. Eh, pues por dónde, porque como siempre nos han cambiado. Bueno, Entonces ya por eso he preguntado, pero ok. ya sé. Bueno, pues entras si quieres por ahí, vas mirando. Entonces ahí está toda la información. Aquí yo les pongo el enlace también, ahí está el enlace, les digo que arrancamos desde hoy hasta el 26 de septiembre, 20 horas, vamos a hacer el grupo de WhatsApp, aquí está el enlace de Zoom, que es el mismo que te envié, Por ese podemos ingresar todos los días con el mismo por el mismo, eh, por eso les password, puse, email. exacto, les puse uno solo para evitar que todos los días tenemos que estar Ah, listo, perfecto. uno solo y con ese entramos todos los días. Listo, perfecto. Eh, aquí tenemos las clases virtuales, tenemos el Zoom y tenemos el contenido programático. Aquí adelante está el contenido programático. Pero si ustedes no tienen clave, ¿no? No tenemos en este momento clave, pero si llegase a tener clave, sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero creo que no tienen clave, ¿cierto? ¿O sí? No, pues no, no sé, no, a nosotros, lo que pasa es que, o sea, sin palabras con este tema de para poder homologar, es una lucha, ha sido una lucha tremenda, entonces como que la información ha sido muy básica de parte de la universidad. Ellos a nosotros no nos han dicho nada, si no es por el profesor, a mí la verdad no sabíamos que teníamos la clase porque yo la verdad he sido muy insistente con el tema, pero si no es por el profesor, nosotros no sabemos que hoy empezábamos la homologación. O sea, sí sabíamos, pero no nos dijeron, bueno, con este profesor y tal hora con el otro profesor, sí, como debe ser. Sí. Entonces, pues no sabemos si estas materias toca inscribirlas o toca, no, o sea, no sabemos nada. Pues yo creo que hay que hacer lo mismo. Si, si te debe dar acceso para la inscripción, hay que Sí. inscribirlas. Listo, perfecto, sí, es mejor porque pues ellos Sí. decían que igual nos van a sacar nota de estas Claro. materias y pues a raíz de eso pues ya pasamos a tercer. Qué bueno, pues muy bien y te felicito que hayas insistido porque efectivamente pues eso es lo que hay que hacer. Los técnicos todos deberían hacer ese esfuerzo, ya que han hecho un esfuerzo inicial, concretarlo para estar en tercero. Me parece perfecto, muy bien. Sí, señor. No, pues es que como la idea era, o pues mi idea inicial cuando fui a la universidad por primera vez, era inscribirme pero en el profesional como contadora, contaduría Sí, pública. Pero entonces esos días de la inducción y la charla motivacional del doctor Carlos Moreno de Caro cambió la perspectiva de muchas personas. sí, Entonces por eso muchos de ellos decidieron hacer el técnico porque vieron que era más favorable hacer el técnico que hacer inicialmente profesional en cuestiones de plata, claro. que se ahorraba uno hartísima plata. Entonces, pero pues obviamente la universidad se dio cuenta que esto era, mejor dicho, el acabose y por eso como que, me pucha, no podemos seguir haciendo esto. Mire toda la plata que hemos perdido, por ejemplo, solamente un estudiante para poder homologar es el gasto de un docente, ¿sí? Claro. Pero bueno,
Pero es que porque o sea, muchas personas, digámoslo así, se contentaron con el técnico también, ¿no? Ah, sí, muchísimos. De hecho, pues nosotras con Viviana, cuando iniciamos nuestra contaduría, éramos 17 personas. Sí, Y de las 17 solamente nos vamos a graduar ella y yo. claro. Ah, bueno, Entonces el resto pues se quedaron en materias, sí, así, no, o sea, como que no fue tan. ¿Mm? claro. No, y eso pasa, inclusive pasa muchísimo en las profesionales porque también se van quedando ya normalmente en quinto o sexto semestre se habla de una deserción prácticamente del 70%, es decir, solamente normalmente está el 30%. Ah, ok. Pues Pero parecido casi, pasó en el técnico. sí, Obviamente no en los mismos tiempos porque pues el técnico es más corto, pero los dos primeros módulos, tres, cuatro primeros módulos, todos estaban ahí. Pero ya como en el quinto módulo, que es como empezando segundo, ya sí, como a mitad de segundo ya empezaron a desertar varios. Ya para cuando iniciamos el tercer semestre, ya habían desertado muchos. claro, claro, ya. Sí. Sí, la deserción, Son muy pocos los que, pues con lo que les estoy contando, que de 17 solamente dos de contaduría de la jornada de la noche se gradúan. claro. Bueno, pero entonces, como dicen, pues eres una de las, gracias a tu esfuerzo y eso, privilegiadas, porque pues finalmente vas a lograr la homologación. Sí, 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 gracias a Dios, sí. Pues es que esa es la idea. Ah, claro, mi idea es profesional, nunca fue claro, como el técnico, entonces por eso realmente sí, para mí era supremamente importante eh, hacer la homologación para poder ingresar a tercero, porque si no, yo en serio sentía que había perdido el tiempo. de acuerdo, muy bien, muy bueno, ojalá todos tuvieran esa convicción. Te Sí, felicito por eso. es que cuando uno te ha proyectado algo, pues es lo que uno debe, pues no tratar, sino cumplir, Claro, ¿cierto? Pienso yo, no sé. de acuerdo, muy bien. Ok, bueno, Carolina, entonces, acá tenemos, pues, los, los, eh, los temas de cómo vamos a sacar las notas. Las notas son básicamente dos parciales, 30 y 30, y un, eh, un examen final, que es el 40, entonces ahí tenemos el 100%. Pues Ok. tenemos clases, obviamente, vamos a tenerlas. Esta es una materia pues bastante teórica, pero yo lo que he hecho es tratar de enfocarla al nivel actual, a la aplicabilidad actual, a la situación actual, para que se entiendan muchas cosas de lo que pasa en la economía. Y en la economía en general, que una de las ramas de la economía en general está partida, digamos, en dos visiones, una que es la micro y la otra que es la macro. Entonces, vamos a mirarlo desde la perspectiva microeconómica, que es como como la perspectiva empresarial, la perspectiva individual, pongámoslo así, la perspectiva del detalle, la perspectiva eh, de, de la parte, como diría uno, el microscopio, o sea, muy el detalle, Ujú. pero yo siempre manejo los dos temas y les trato a todos los alumnos, pues, eh, de que conozcan la parte económica como tal, porque hay que tener es fundamentos de economía. ¿Tú has visto economía en alguna etapa en el colegio de pronto, hace poquito? Como en el colegio, economía, ¿Vieron algo de economía? sí. Si te acuerdas algo de esos términos o si quieres los repasamos. Sí, yo prefiero repasarlo, ya hace rato que lo vi. Dice que no le deja ingresar a Viviana, no sé, pero me está escribiendo, profe, qué pena. No, tranquila, tranquila. Me dice, ya ingresó, please. Ah, sí, no, ya, espérate, es que ya la admito. Lo que pasa es que tenía un waiting room, ya la estoy admitiendo ahí.
Ya entró. Ah, ok. Está como Joseph Ángel. Pensé que era Sí, otro. señor, por fin. Pensé que era otro alumno. Es la tablet de mi chiquitín. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo vas, Marta Viviana? ¿Cómo te ha ido? Bien, sí, señor. Bueno, ya hemos estado charlando con Carolina ahí un poquito. Bueno, la idea es que de todas maneras, acuérdense, no es el famoso tema de la letra con sangre entra, no. Es que la mejor forma de uno aprender es sintetizando las ideas y apuntándolas. La parte escrita hace mejor retención en el cerebro. Entonces, traten de llevar su cuaderno. Hagan su cuaderno bien bonito, a colores, con todo lo que quieran, y que eso también lo voy a calificar. El cuaderno de la materia. Quiero verlo bien marcadito, bien organizado, por favor. Sí, Porque es señor. que eso es muy importante, tomar apuntes. En todo, acostúmbrense en todas las materias y en la vida profesional también, el que no toma apuntes, grave. Acostúmbrense a tomar apuntes. Si tienen tablet, ya ahora se puede tomar apuntes digitales, como si fueran notas. Si no tienen tablet, pues sin la hoja con el lápiz o con el esfero, lo que sea. Tomar notas es importantísimo para acordarse y sintetizar y resumir y sacar conclusiones y sacar puntos claves. Eso es fundamental. Bueno, Joseph Ángel, ¿qué pasó con la cámara? Por favor, mantén la cámara porque me preocupas no estar viéndote. Y además somos solo tres. Nos toca vernos la cara. Sí. Bueno, entonces ya esto. No nos toca, nos queremos ver la cara. Vamos a querer vernos la cara. Bueno, les estaba comentando a Carolina que la, la economía es una rama, es una ciencia, y la microeconomía es una rama de la economía, y entonces por eso vamos a repasar conceptos económicos. Marta Viviana, ¿tú has visto algo de economía en el colegio de pronto o nada? Sí, en algún momento sí. De vuelta manera vamos a recordar algunos conceptos económicos para estar al día con esos temas, y de ahí partimos algunas, como les digo, el detalle, la parte del análisis individual de la microeconomía. Uy, se fue. Se fue el internet, se fue la niña. Bueno, en todo caso, seguimos. Vamos, yo normalmente, aquí hay un contenido programático que más o menos lo podemos seguir, pero yo normalmente lo actualizo, ¿cierto? Aquí está. ¿Qué pasó? Entonces, fundamentos de microeconomía, yo lo tomo como si fueran profesionales. Yo no hago distinción entre técnicos y profesionales, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que sepas que dicto a los dos, pero les dicto lo mismo, como nada que ver de diferente de los técnicos o los profesionales. O sea que Ah, estás viendo lo mismo que un profesional, ¿ok? listo. Sí, señor. Aunque esa es la idea, ¿no? Claro, pero a veces
hay profesores que sí diferencian la cosa, yo no. No, bueno, está bien. Entonces, mira, pues obviamente están los temas de el problema económico, la de flujo circular, que lo vamos a ver. No lo vamos a ver específicamente en cada una de estas sesiones, sino voy a mostrarte todo lo que vamos a mirar, a ver, y lo podemos ver adelante o atrás, dependiendo cómo vayamos evolucionando. Definiciones de economía, macroeconomía y microeconomía, eso lo vamos a ver de entrada. Modelos, política económica, pensamiento económico, análisis y construcción de gráficos. Eso lo vemos en economía normativa y positiva. Tenemos problemas económicos como la escasez, la frontera de posibilidades de producción, costo-beneficio o el tema de digamos, esto es el costo de oportunidad. Lo que pasa es que se confunde un poquito el costo de oportunidad con costo-beneficio, pero vamos a ver las dos diferencias. Diferentes sistemas económicos, que son los diferentes sistemas económicos actuales en los que se manejan las diferentes economías y que nos da unos sistemas económicos políticos tradicionales que son los que estamos viviendo en este momento, que serían como los del eje capitalista y los del eje socialista o comunista, y las economías mixtas, que realmente casi todas las empresas, casi todos los países ahora tienen economías mixtas, ¿no? Estamos con economías mixtas. Bueno, miramos el flujo circular, como te digo, la demanda, la oferta, las relaciones entre los diferentes agentes económicos y sus decisiones, análisis, aplicación de oferta y demanda, eficiencia y equidad, pero entonces para entender eficiencia y equidad hay que analizar las palabras como tal, aparte. Se está hablando de excedente del consumidor, excedente del productor, eficiencia del mercado y las fallas del mercado. Bueno, aquí hay para el parcial, se hace el primer parcial, se hace el tema de elasticidad precio de la demanda, se habla de elasticidades, la elasticidad cruzada y la elasticidad al ingreso, que eso básicamente es cómo se mueven las curvas de oferta y demanda dependiendo de los determinantes de los diferentes determinantes de la oferta y de la demanda. O sea, los que hacen mover las curvas. Acá tenemos teoría de la producción y costos de corto y largo plazo. Es todo el tema de Profe, qué pena. sí. Tal vez Viviana le está pidiendo otra vez ingreso. Vete a ver. Ya le... Sí, dime. Sí. Ahí está, pero no está entrando al Zoom, No, míralo. dice que te está dando ingreso, pero no sé, pero ¿qué te pasa? Mira, no hay nadie ahí. O sea, solamente estamos los dos y no hay nadie en el Pero waiting dice room. Ya deshabilité el waiting room. Tienes que colocar la clave de que entrada. tienes que colocar la clave, no sé qué. Entra, ¿por qué no entras por la página la de la universidad y el nivelación en la materia de... Ahí está el enlace. Sí, mira a ver si puedes. Pero yo igual te lo envié por correo electrónico. Dale, 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 chao. Ya, qué pena. Bueno, no, tranquilo. Ok, entonces ahí tendríamos un segundo parcial, pero normalmente miramos si de algunas tareas o de algunos ensayos tomamos el segundo parcial, miramos cómo evolucionamos y ya seguimos con lo que es el análisis de los mercados o la teoría de mercados. Entonces, son tres teorías muy importantes. La teoría del consumidor, con oferta y demanda. La teoría del productor, con costos y curvas de indiferencia. Y la tercera es la teoría del mercado y con los fallos del mercado, es decir, la intervención del Estado en el mercado y todos los fallos posibles que hay en el mercado. Tenemos los tipos de
mercados los tipos de bienes y servicios, y dentro de los tipos de mercados, pues tenemos los de competencia perfecta e imperfecta, y todo lo que tiene que ver con el monopolio, el oligopolio, el monopsonio, los diferentes tipos de competencia imperfecta en los mercados. Ahí está la sesión 20, el tercer parcial, es el examen final, ¿ok? Sí, señor. Ese tiene un 40%, los otros dos cada uno 30 y 30. Listo, ese es básicamente el tema. Nosotros puedes utilizar, hay varios, el de Pearson se puede utilizar, de principios de microeconomía, el de Mankiw, este Parkinson, el Samuelson, este es el de los más conocidos, sobre todo de economía moderna, economía de Paul Samuelson y Nordhaus. Y también tenemos este de Parkin, que es economía también de la editorial Pearson. Pero yo les voy a dar prácticamente toda la información y les voy a dar el desglose de documentos también ahí en PDF en la plataforma. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Vale, muchas y la gracias. idea es que sea lo más práctico posible para que sea entendible y actualizado. Entonces, vamos a mirar el concepto de microeconomía, que hay varios videos, como para arrancar. Empecemos por este. Concepto de microeconomía. Todo esto queda igual en la plataforma, ¿cierto? Eso O ahí está en la plataforma. ok, listo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video vamos a definir qué es microeconomía. Bien, pero para comenzar, recordemos el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Bien. Entonces, tomen nota de esa definición. Gracias, profe. Ah, ya ingresó Viviana. Sí. Entonces, hay que decir varias cosas ahí, ¿no? Primero, que toda la economía es una ciencia social. ¿Por qué creen ustedes que es una ciencia social? Bueno, antes que están clasificadas las ciencias como en dos, en ciencias exactas e inexactas, Sí. ¿cierto? Entonces, las ciencias exactas, pues, manejan fenómenos y modelos que bajo, digamos, ciertas características cumplen las normas y funcionan de la misma forma, es decir, generan números y generan resultados exactos. Entonces, por eso, acorde con ciertas leyes, con ciertas condiciones, y tienen leyes, ¿no? Entonces, funcionan y dan resultados exactos. Esos resultados exactos, pues son de las famosas ciencias exactas, como las matemáticas, entonces, pues... Que tiene que ser exacto. Es exacto, o sea, la sumatoria, la resta, entonces 1 más 1 pues da 2, etcétera, etcétera. No es ese tema de la sinergia que 1 más 1 da 5, ¿no? Diferente. Bueno, entonces, pero son ciencias de la naturaleza normalmente, por eso se llaman exactas, entonces cumplen, por ejemplo, la química, la física, cumplen ciertas normas,
ciertas leyes de la gravedad, leyes de volumen del gas, o sea, muchos temas, ¿cierto?, que cumplen con esas normatividades, cumplen con esas leyes y al cumplirse dan siempre el mismo resultado. Entonces, en cambio, las ciencias inexactas, también las llaman a veces ciencias sociales, pues son precisamente inexactas porque estudian al ser humano. Y el ser humano es muchas veces impredecible, inexacto, y sumar una persona más otra persona, por ejemplo en economía o en sociología, pues no nos va a dar 2 personas, sino puede ser 7 mundos, pueden ser otra serie de cosas. Entonces no es exacto, nunca va a ser exacto. Nosotros nos movemos con emociones, nos movemos por expectativas. O sea, el ser humano piensa y actúa de forma diferente, no todos actuamos de igual forma ante ciertas circunstancias. Entonces, predecir lo puede hacer muchas veces las ciencias sociales, también pueden predecir un poco, mas sin embargo nunca va a ser exacto el resultado. Pues por eso son ciencias inexactas, porque son ciencias sociales que tratan acerca del ser humano. Podemos, y en economía y en todas las, por ejemplo, en sociología, en psicología, todas las ciencias que empiezan a estudiar al ser humano, bajo ciertos parámetros, ciertos modelos, normalmente las personas funcionan de forma parecida o tienen comportamientos parecidos. Eso también lo estudia la economía. Pero para poder manejar la economía, modelos que den resultados más exactos y predecibles, lo que se utiliza es el famoso ceteris paribus. Escríbanlo por ahí. Venga, les escribo aquí en el chat. ¿Dónde está el chat? Entonces, se llama ceteris paribus. Como tarea para mañana, analicemos qué es ceteris paribus. Ceteris paribus, ¿qué será? Para que ustedes lo entiendan, es mejor que lo busquen y me traigan la definición y un ejemplo del ceteris paribus. Bueno, como tarea. Calificable también, como para que tengan algún incentivo. Listo. Listo. Entonces, utilizamos el ceteris paribus, que ustedes ya lo van a entender, para poder hacer modelos y poder predecir y dar algunos resultados más o menos exactos. Bueno, sigamos. Entonces, esta es la definición de economía nomás. Mañana vamos a ver otra serie de definiciones, tanto de economía como de micro, como de macro, para que aprendan cualquier cantidad de definiciones y sobre todo las definiciones modernas y definiciones de algunos autores, también economistas, ¿sí?, que nos dan una visión muy interesante de lo que es la economía, de lo que es la micro y qué es la macro. Pero eso depende, obviamente, también de muchos autores, depende de lo que han vivido esos economistas y los momentos históricos de los economistas. Entonces, por ejemplo, tenemos unas definiciones de economía simpaticísimas que es el estudio del éxito y del fracaso y la frustración del ser humano. Pero eso podría ser psicología, ¿no? Sí. Pero hay
hay personajes economistas que hablan de eso, el estudio por ejemplo, la definición más tradicional de Adam Smith, el padre de la economía. Adam Smith hizo un libro en 1783, el famoso libro de La riqueza de las naciones. Él es el padre de la economía moderna, es el padre de la economía, porque realmente hasta esa época, en 1700, pues se había hablado de economía política desde los antiguos en Grecia, ¿cierto? Aristóteles y Platón hablaron de economía, Jenofonte, pero esos griegos lo veían como economía política, es decir, un tema más de Estado y más de análisis del Estado que como tal. Antes se le decía que era economía política, no se le decía como ciencia específica de la economía. A partir de 1780 y pico, con Adam Smith, él sí diferenció y dijo, la riqueza, empezó a estudiar el análisis de la riqueza, cómo se hacía la riqueza, cómo crecía la economía en las naciones. Entonces, a raíz de eso, se da la economía como ciencia para estudiar las implicaciones en la riqueza. Entonces, se le habla de que la economía es el estudio de la riqueza. Se dice que la economía es el estudio de la escasez también, precisamente porque a raíz de que tenemos necesidades ilimitadas los seres humanos, ¿cierto? El ser humano, así tenga muchos recursos, siempre querrá hacer otra cosa, siempre le faltará algo, siempre tendrá alguna necesidad, siempre tendrá algún gusto, alguna preferencia, ¿cierto? Y aún así tuviera la plata del mundo, Bill Gates, por ejemplo, pues no puede tenerlo todo. Warren Buffett no puede tenerlo todo. Pues si quisiera tenerlo todo, digámoslo así, porque eso depende de los gustos y preferencias y depende también de un tema muy subjetivo que es la saciedad y la utilidad. También tiene que ver con un tema subjetivo en cuanto a qué es la felicidad y cuál es la riqueza para ser feliz, ¿no? Entonces, yo puedo ser feliz con poco y para mí esa es la riqueza y la felicidad. Entonces, depende, es muy subjetivo, eso depende de cada ser humano, depende de cada cultura, de cada país y cada nación, depende de muchas cosas y se vuelve subjetivo en ese orden de ideas y se vuelve muy personal. Se vuelve la utilidad de una cosa, puede ser, y la funcionalidad de una cosa es muy diferente para cada ser humano, ¿cierto? También pues hay unos temas culturales que pueden generar necesidades. Entonces, eso es lo que ha pasado últimamente con todo el tema del sistema capitalista, que nos volvieron consumistas, nos volvieron que necesitamos cosas, ¿no? El materialismo, famoso materialismo científico y el materialismo, digamos, en términos de la propiedad y de tener cosas. Entonces, eso también, pues, se vuelve subjetivo y es acorde con cada una de las personas lo que piensan que es la riqueza, que es la felicidad, que es la saciedad y la utilidad de las cosas. Entonces, eso también es subjetivo. Por eso, también se habla de que la economía es la ciencia que estudia la escasez. Porque podríamos, como les decía, podríamos tener muchos recursos, pero no podemos tenerlo todo, por una sencilla razón también. Podemos tener todas las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son escasos. O sea, tenemos una contraposición entre necesidades y recursos. Los recursos son escasos, no tenemos la capacidad de obtener todos los recursos y los recursos también generan la problemática de la escasez, porque son escasos. Los recursos obviamente son limitados y los recursos son importantes
para la producción, para el consumo, para la distribución, ¿cierto?, de bienes y servicios y o de diferentes mercados en la sociedad. Entonces vamos a ir estudiando eso se llaman sistemas económicos, vamos a ir estudiando eso, esas partes como las actividades económicas, los sectores económicos, los agentes económicos, para que tengan clarito cada uno de los términos y sepan de qué estamos hablando. Importante entender los factores de producción, precisamente. ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Se acuerdan de eso? A veces en economía sencilla también le dicen los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Los factores de producción. Medios de producción. Operativos, sí, así, eso es. No, digamos los estratégicos, operativos y tácticos, digamos, son como del nivel digamos, eso es como, sería mirar el nivel administrativo más que otra cosa en una empresa, ¿cierto? Como, Ok. factores de producción, o sea, para producir, ¿qué factores, pero en términos económicos, son los que siempre voy a tener a la mano para poder producir? Entonces, ¿qué necesito? Materia prima. Como el capital, la tecnología, Sí, tierra, tierra, Materia prima. trabajo, capital y capital tecnología. y la tecnología, pero ahora más que la tecnología, que es el último factor, ¿cierto? Se ha llamado y se ha evolucionado a lo que se llama la capacidad empresarial. La capacidad empresarial o el conocimiento empresarial, capacidad o conocimiento empresarial, es realmente el último factor de producción que utiliza la tecnología, utiliza la innovación, utiliza la investigación, el desarrollo y la innovación sobre todo con esa tecnología, con todas las otras tres para generar precisamente beneficios y generar valor a las empresas. Entonces, esa es la capacidad y conocimiento empresarial, es el último factor de producción, que combina todos los factores precisamente para generar más valor. ¿Ok? Bueno, pero ahí vamos aprendiendo y vamos recordando. Esta parte es la definición de economía. Pero queremos saber qué es microeconomía. Bien, la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. Es decir, en primera instancia están las familias, y cuando dijimos familias, sabíamos que pueden ser personas solas, supongamos, esta persona sola es ya parte de una familia, puede ser un núcleo familiar compuesto por dos o más integrantes. Asimismo, están las empresas que tienen objetivos económicos bien definidos. Y también tenemos a los mercados. La microeconomía se ocupa entonces de estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, familias, empresas y mercados, donde operan estos agentes. Recordemos que los mercados son espacios físicos o no, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra y la venta de bienes y servicios. Dijimos que eran espacios físicos o no porque aquí también hace parte el comercio electrónico. También se debe tener en cuenta que en la microeconomía las decisiones que toman. Entonces, ahí ya tenemos comportamiento y las relaciones de los dos agentes aquí, pero vamos a ver más agentes económicos, pues los dos principales. En microeconomía, los dos agentes económicos principales son familias y empresas. ¿Ok?
Pero ¿qué se habla en microeconomía? Obviamente el comportamiento de las relaciones de las familias y empresas con los mercados, ¿no? Para que haya mercados deben existir varios ítems. El principal ítem para que haya un mercado es un producto y o servicio. El segundo ítem, muy importante obviamente, es oferentes pues, de ese producto y o servicio. Y el tercero, demandantes, ¿no? O sea, oferta y demanda, producto. Y adicionalmente a eso, que es cuando se une la oferta y la demanda, un precio, es decir, formación de precios. Que eso ya se forma en el mercado cuando se unen la oferta y la demanda. Entonces son 4 ítems muy importantes para que haya mercado. Consumidores o, ¿cómo se llamarían? Demandantes. Oferentes o productores. ¿Cierto? Entonces, oferta y demanda, oferentes y demandantes. Los oferentes son los mismos productores, las empresas. Y los consumidores son los mismos demandantes o las familias. Fíjense, por eso están aquí estos dos. Que entran al mercado, unos a demandar bienes, productos y servicios, y otros a ofrecer esos bienes y productos y servicios. Vienen las dos curvas en el mercado. Curvas de los demandantes que tienen una connotación específica y curvas de los oferentes que también tienen otra connotación específica. Esas las vamos a ver más adelante. Y al unirse esas dos curvas nos da un punto de equilibrio, es decir, donde la oferta y la demanda se unen, hay un punto de equilibrio, que quiere decir que ese es un precio de equilibrio. Ahí se forman el mercado cuando se unen esos dos, la oferta y la demanda, con un precio de un determinado producto, con unas determinadas cantidades de ese producto. Ahí está el punto de equilibrio, el famoso punto de equilibrio. Ok, entonces, ¿qué se estudian? Las decisiones, muy importante. También se le habla que la economía es la ciencia de la elección, la ciencia de la elección. Es decir, tomamos decisiones acorde con nuestras opciones y nuestras necesidades, nuestros ingresos, nuestros gustos y nuestras preferencias. ¿Cierto? Tomamos decisiones acorde con muchos factores. Entonces, por eso, esas elecciones, esas decisiones que tomamos, se llama una elección que tiene un costo de oportunidad. La elección tiene un costo de oportunidad. Y en ese orden de ideas, tenemos la posibilidad de tener mayor o menor beneficio de acuerdo con nuestras elecciones. Por eso se llama costo de oportunidad. Estamos dejando de tomar una decisión o elegir un camino por tomar otro camino o tomar otra decisión. Entonces, ya dice de cada uno de los agentes nombrados. Estos dos son los principales agentes, familias, empresas, los mercados que se forman con los dos agentes. Cada uno de los agentes anteriormente nombrados para cumplir ciertos objetivos. ¿Qué tenemos aquí? Por una parte tenemos consumidores y por otra tenemos productores. Y examinamos las relaciones que se presentan en estos casos. Bien, conozcamos un poco más sobre la microeconomía. Bueno, esta parte de la economía, la microeconomía, centra su análisis básico
en lo siguiente. Primero, en los bienes, es decir, qué bienes o servicios producir puede ser del sector primario, del sector secundario, del sector terciario o del sector cuaternario. También, O del sector quinario, porque ya salió el sector quinario. Vamos a mirar cuáles son esos sectores también. Rápidamente para acordarles los famosos 5 sectores de la economía, pero primero, sectores productivos ahora de la economía. Pero el primero, hace muchos años, y ustedes lo van a ver en los diferentes libros de economía, siempre se tenían solo 3 sectores. Sector primario, secundario y terciario. El primario era el sector extractivo, agropecuario, minero. El sector secundario era el sector transformador, ¿cierto? O el de industria, la famosa industria, que llamaban los dos unidos, sector primario y secundario, se llama el sector real. Y el sector terciario era el sector servicios, que ya estaban generando, obviamente, mucha riqueza y aporte al Producto Interno Bruto de un país. Por eso es tan importante analizar el tema como el Producto Interno Bruto, que tiene toda una situación, ¿cierto?, en economía, sobre todo en macroeconomía, que estimula, y es lo que está pasando en el actual momento de la pandemia, por ejemplo. Nosotros actualmente necesitamos el estímulo macroeconómico a la economía, que es el famoso tema keynesianista, o sea, de John Maynard Keynes. Por eso dicen que ahora somos neokeynesianos, la mayoría de los economistas que están en el Estado, haciendo que el Estado sea el promotor de nuevo de la economía de los diferentes países en el mundo. Es el famoso tema neokeynesiano de John Maynard Keynes. ¿Por qué? Porque es el Estado el que está impulsando de nuevo las economías en todos los países. ¿Qué medidas económicas han visto ustedes dos que ha hecho el Estado, el gobierno, en esta pandemia? A ver, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, como el tema de lo del IVA fue una de estas medidas, ¿no? Sí. ¿Para qué se hizo, digamos, en esa orden de ideas? ¿Para qué le quitan el IVA? Para incentivar la economía. Incentivar. Digamos que es como una forma de generar como que la gente se interese más por comprar, ¿no? Ay, no, hay una oferta, hay una promoción, entonces la gente, pues, digamos, lo hace por comprar. Creo que también se canalizó mucho, sobre todo por parte de las empresas en las ventas por internet, ¿no? Se promovió mucho toda la parte visual, toda la parte de la tecnología para incentivar que la gente no se desplace hasta los lugares, sino que hagan todos los pedidos como de cualquier cosa por internet. Aumentar entonces, muy bien. Entonces vas a utilizar el término del día de hoy, oferta y demanda. Entonces vas a utilizar, entonces vas a decir, efectivamente, eso es para que compres más, es decir, para que aumentar la demanda. La demanda, aumentar el consumo de los hogares, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y eso es un tema del Estado incentivando el consumo. Ya vamos a mirar más adelantico con la ecuación del Producto Interno Bruto, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante incentivar el consumo? Es decir, incentivar la demanda. Pero lo interesante es que el Producto Interno Bruto, que es el indicador macroeconómico del crecimiento de la economía, ¿cierto?, nos va a dar las pautas de qué se debe incentivar en la economía para hacerla de nuevo crecer. La ecuación del Producto Interno Bruto, que es la misma demanda agregada. Pero eso la vamos a ver más adelante.
pero para que se vayan preparando. Producto Interno Bruto. Pueden para mañana también averiguar eso. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Y cuál es la fórmula del Producto Interno Bruto? ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Bueno, entonces aquí para terminarles este pedazo, pues efectivamente los sectores de la economía se ampliaron del tercero, se abrieron otros dos, el cuarto, el cuaternario que llaman, y el quinto, el quinario que llaman. Entonces el quinario tiene que ver con la propiedad intelectual y la economía creativa, y el cuaternario tiene que ver con la cuarta revolución industrial, pero sobre todo no tanto la transformación digital, sino como de la informática o el conocimiento, la generación de conocimiento. Ese es el cuaternario. Y como ya estos han crecido, estos sectores del terciario como tal se abrieron al cuaternario y al quinario, entonces ahora se habla de 5 sectores de la economía. ¿Ok? Tiene en cuenta a los precios. Es decir, cuánto pagar por un bien o por un servicio. De igual manera, se tiene en cuenta a los mercados. Es decir, dónde y para quién producir, conocer sobre la oferta y la demanda, responder a preguntas como en cuáles lugares del mundo es más rentable producir un iPod, para quién producir más ropa, para los hombres o para las mujeres, en cuáles estratos de la ciudad se podrán vender más bombillas ahorradoras de luz, en el estrato 1, en el 2, en el 3, o cuál es el mejor lugar de la ciudad para vender frutas y verduras. Y finalmente, se tiene en cuenta o centra su análisis en los agentes económicos como tal, en el enfoque de su interacción y de su interrelación. Recordemos que los agentes económicos estaban constituidos por las familias, las empresas, el sector público y el sector externo. Estos son los 4 agentes económicos. Familias o individuos, empresas, ¿cierto? Sector público, el Estado, tercero. Y el cuarto es el sector externo o el sector internacional. ¿Ok? Esos son los 4 agentes económicos. ¿Qué pasó? Bueno, pero continuemos. Se considera que la microeconomía surgió con el famoso libro de Adam Smith, apuntémoslo por aquí, Adam Smith, Estudio sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicado en 1776. Pero sin embargo, el mayor contribuyente del análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. Bien, él es fue un economista británico que realizó una de las principales obras de economía titulada Principios de Economía y lo publicó en el año de 1890. Durante muchos años este texto fue el más utilizado para comprender sobre la materia. Bueno, ahora veamos cuáles son las vertientes de la microeconomía. Es decir, desde ese tiempo de Alfred Marshall, veamos en qué se ha constituido el estudio de la microeconomía. En primer lugar, tenemos la teoría del consumidor que se apoya en temas de análisis como la preferencia del consumidor, restricción presupuestaria, la función de utilidad y las demás que ayudan al estudio de la teoría del consumidor.
De otra parte, tenemos otra vertiente de la microeconomía, como es la teoría del productor, y se apoya en la función de producción, maximización de beneficios, curvas de costes, entre otros temas. Y también se apoya del estudio de la estructura de los mercados. Aquí vamos a ver los modelos de competencia perfecta e imperfecta, estudiados uno a uno a profundidad. Para finalizar, recordemos entonces que la microeconomía... Entonces, mira lo interesante del análisis de la microeconomía. Se analizan realmente estas tres teorías. La teoría del consumidor, la teoría del productor y la estructura de mercados. ¿Ok? Con todo lo que tiene que ver con el modelo de competencia perfecta e imperfecta, que son estos, el monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística. Y obviamente los fallos del mercado. Esa es la última partecita aquí. En la teoría del productor se tiene que ver obviamente con la función de producción, cómo maximizar los beneficios, cómo maximizar la producción, la eficiencia, y obviamente hay que también minimizar los costos. Entonces, son funciones que se llamarían la optimización de recursos. Optimización en cuanto a la maximización de beneficios y en cuanto a la minimización de costos. Entonces, si yo tengo bajos costos y tengo altos márgenes o en función de beneficios, pues voy a tener muy buen margen, ¿cierto? Y voy a obtener buenas utilidades y rentabilidad. Y la teoría del consumidor obviamente tiene que ver con todo lo que tiene que analizarse en términos de las preferencias del consumidor, por qué el consumidor prefiere X o Y, por qué el precio es tan fundamental en ese análisis, por qué los ingresos o la restricción presupuestaria también es tan importante en ese análisis del consumidor, por qué la función de utilidad es tan importante, porque es que acuérdense que la utilidad es subjetiva. Para alguien puede ser útil un carro, pero para alguien puede ser más útil una patineta. Entonces, eso depende de cada persona. La utilidad es relativa. Pero en general todo tiene un valor y una utilidad. Es un valor de uso, un valor de cambio y un margen de utilidad. Las curvas de indiferencia, ¿cierto? O las famosas curvas de elasticidad de la demanda, los tipos de bienes, las curvas de oferta, la curva de demanda y el punto de equilibrio. Cuando se une la oferta y la demanda genera el famoso punto de equilibrio. Bueno. Estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales en sus interrelaciones e interacciones. Esa es la definición última, cópienla, de microeconomía. ¿Ya la tienen? Vemos entonces que la microeconomía estudia el comportamiento. Entonces la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones. Y las relaciones de los agentes. El comportamiento y las relaciones de los agentes económicos. Económicos individuales. Ahí pónganle entre paréntesis en el detalle, ¿cierto? Al detalle de cada agente. Individuales en sus interrelaciones. En sus interrelaciones e interacciones. Eso es lo que se llama microeconomía. ¿Ya? ¿Sí lo copiaron bien? Bueno, listo. Bueno, mañana arrancamos ahora sí más tempranito y terminamos de ver estos dos videos y seguimos con... Mañana ya les coloco más
más completo todos los temas. Arrancamos por lo menos los de esta semana, para que sepan los temas de esta semana y vamos viendo. No se les olvide la tarea. Bueno. No, señor. Bueno, antes de irnos, para que me comenten, pues ustedes pueden ver ahí mi perfil como profesor, pero pues yo les voy a dar una introducción rápida. Yo soy economista, administrador de empresas, tengo 2 maestrías y una especialización. Estoy dedicado al tema de la docencia ya por cerca de... Yo arranqué en el año 96 a dictar clases, pero en otras universidades. Aquí en esta universidad llevo ya 6 años. Me ha gustado el método, me parece muy interesante y este es un tema de la docencia, es un tema familiar. Desde mi papá, que dictó clases toda la vida, él es abogado y terminó pensionándose precisamente pues en el tema de la docencia también y en el tema de la magistratura. Él terminó siendo magistrado y se jubiló como magistrado. Terminó dictando clases en bueno, él dictó también clases en muchísimas universidades, pero la última clase donde dictó particularmente y como cosa simpática, pues le dictó clases al presidente de la República actual, en la Sergio Arboleda. Él fue cofundador de la Sergio Arboleda, con Álvaro Gómez. Entonces, mi hermana, la mayor también, pero ella vive en el exterior hace muchísimos años y también es docente de familiar, digámoslo así. Todos mis hermanos también han dictado clases, pero tal vez los que más nos hemos ido por el lado del tema de las clases o de la docencia, pues, del tema docente es mi hermana mayor y yo. Los otros también han dictado clases. Entonces esto lo llevamos en el ADN. Toda la generación, Sí, todas las generaciones vienen de docentes. sí. Entonces, pues es algo que nos gusta, no es algo pues impuesto, no es, obviamente como todo, pues todo tiene una función y una necesidad y un pago, pero lo que más nos interesa, más que otras cosas, es tratar de transmitir lo mucho o poco que uno piensa, que uno tiene el conocimiento y que quiere que los alumnos aprendan, que los alumnos salgan adelante, que los alumnos lo superen, porque eso es lo que como si fuera un papá, pero el conocimiento, ¿no? Entonces, que los alumnos, esos hijos del conocimiento, salgan adelante y les vaya muy bien y que sean, digamos, gratos en el sentido de apreciar y aprender lo que uno haya podido de alguna fórmula transmitir. Ok, y bueno, yo pues, como les digo, he dictado acá en la universitaria ya 6 años, me ha gustado el sistema, pues es mucho más exigente, pero también lo que más me gusta es no que yo pueda dictar lo que a mí se me dé la gana, porque de eso no se trata, sino dictar acorde con lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dictado o que me hubieran ayudado a aprender. Entonces, pues a través de las maestrías uno se da cuenta que, porque para eso estudia uno como una maestría precisamente para ser maestro, se da uno cuenta que a veces los profesores pues se van por un currículum, por un pensum, y obviamente hay que llenar el pensum, pero a veces no se le ve la aplicabilidad. Entonces, por eso, y la economía es de las ciencias
de las materias que más aplicabilidad puede tener. Entonces, por eso trato siempre como de enseñar, enseñanza aplicada, ¿no? De lo que vive el momento y que para qué sirve la microeconomía, para qué sirve la economía, para qué sirve la macroeconomía. Entonces, eso es, para entender los fenómenos económicos, entender lo que está pasando actualmente y obviamente, pues en 20 clases no los voy a volver economistas, pero eso quisiera. Pero en 20 clases por lo menos les prendo el bichito de ser economistas, de aprender la economía. Entonces, eso es lo que quiero, que se incentiven a aprender economía, que se incentiven a entender a través de la economía muchos de los fenómenos del mundo, los fenómenos actuales, de cómo nos comportamos, por qué nos comportamos así. Los premios Nobel han sido prácticamente de eso, de los momentos históricos económicos aplicados en el análisis y el estudio de cómo se comportan las personas bajo esas situaciones y esos modelos. Entonces, Paul Samuelson, por ejemplo, los últimos, Stiglitz, Paul Samuelson hace muchísimos años, pero en el 70, que creo que fue el Premio Nobel de Economía, y él hablaba de esa época de los monetaristas, por ejemplo. Ahorita Paul Krugman es el más neo-keynesiano de los economistas que hay actualmente y hablan de cómo incentivar la economía a través de la regulación del Estado y obviamente de una serie de parámetros que el Estado debe tomar e inclusive regir. Y él habla, por ejemplo, del control ciudadano económico a través de las tecnologías. O sea, todo lo que está pasando con las criptomonedas, todo lo que está pasando con el blockchain, una cantidad de cosas de la cuarta revolución industrial que ya es parte de nosotros y cómo se aplica en la economía y cómo sirve al sistema económico como tal. Entonces, esas son las cosas interesantes que hay que mirar y aplicar. Y eso es lo que me gusta, pues, tratar de analizar y enseñar, ¿no? Que no las sabemos todas las cosas, pero a través de eso, de esos análisis, de ese conocimiento aplicado, pues entendemos muchas cosas. Eso es lo que me ha gustado de acá, que podemos modelar un poquito más ese tipo de cosas. Para eso les estoy trayendo siempre videos, les estoy trayendo mapas conceptuales de lo que yo he hecho a lo largo de estos 6 años. He ido mejorando, creo, cada vez más los mapas conceptuales y en cada evolución, o sea, yo no me quedo con el pensum actual, ni siquiera el que yo haya hecho anteriormente. Yo siempre trato de evolucionar y ver la aplicabilidad de lo que está sucediendo en el momento. Entonces, ¿para qué? Para que el alumno aprenda, porque lo que tú hiciste ahorita, Marta Viviana, pues fue el análisis de un ciclo económico en depresión y que por eso se incentiva con el estímulo del IVA, del bajo IVA o si el día sin IVA, para incrementar la demanda, ¿cierto? El consumo, y eso es un análisis económico, y eso es lo que está pasando en este momento, es lo que está haciendo el gobierno para incentivar la economía. Entonces, todo ese tipo de cosas es la que me gusta a mí, ver la aplicabilidad y que ustedes entiendan y que ustedes me pregunten si tienen dudas y si me la sé mejor, si no me la sé, pues la buscamos y la aprendemos todos. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora cuéntenme un poquito de las dos que no me han contado quiénes, si están casadas, si tienen hijos, si son así de jóvenes y acaban de salir de la universidad, del colegio, ¿en qué están?
cada una. ¿Y por qué empezaron a estudiar? Ya Carolina me estaba contando algo de eso, pero cada una cuénteme alguito, a ver, ¿qué expectativas tienen? ¿Eso? Empieza, claro, dale. Bueno, ya pues saben mi nombre, Carolina Moreno. Soy casada. Llevo 15 años con mi esposo, o sea, yo era una niña. Sí. Tengo Sigue una siendo niña. una niña. Sí. Tengo una niña ya de 12 años. Lo que ahorita actualmente estoy trabajando, soy contratista de la Secretaría Distrital de Salud. Y pues lo que yo hace un momento les estaba comentando, pues mi objetivo es graduarme como profesional en contaduría pública. ¿Mm? He trabajado en esta área, entonces pues me gustó el tema de la contaduría y pues sé cosas básicas. Eh, Ahorita lo que hago hoy en día no tiene nada que ver con contaduría, porque allá realmente lo que yo hago es recibir todo lo que es quejas y, y Reclamo. eh, no quejas y cuando en el área que yo trabajo se llama Subdirección, Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud. Entonces es la parte donde se encarga de vigilar a las EPS, a toda clínica estética que hay en Bogotá. Entonces yo soy la persona que recibe, por ejemplo, las quejas que llegan nuevas, las personas que cuando se les empieza una investigación administrativa, entonces soy yo la que recibe los documentos. Es mucho trabajo, Claro. es mucho trabajo porque es Bogotá, pero entonces ahí más que todo se ve es la parte de derecho, que son actos administrativos, los autos, resoluciones, bueno, todo el tema como más Legal. legal, sí. Ujú. Contable, cero. Mm. No veo nada contable. Pero pues estoy ahí es porque obviamente con el Estado trabajar es bien. Ujú. Aunque soy contratista, eh, pues me da mi salario para poder pagarme la universidad Claro. y para poderle pagar también pues el colegio a mi hija. Entonces, porque si trabajo como auxiliar contable, no me voy a ganar ni siquiera lo que me vale la universidad. Claro. Claro. Es que la cosa no está fácil. Mm. Sí, exacto. Entonces, pues, me gustaría mucho trabajar, obviamente, en el campo de la contabilidad, pero pues por ahora no se puede. Y sí, Ay, mi meta es graduarme, ser la mejor contadora de este país, muy bien. quizás internacional. Claro, claro. Para eso Adelante. lo puedes hacer, claro que sí. Importante, y si tienes un perfil internacional, desde ya acuérdate, no sé si ya sabes inglés, pero, pero para eso tienes que saber buen inglés. También estudia la par de inglés, sería bueno. Sí, no, solamente alguna vez hice un básico, pero como un nivel uno. Y pues aprendí hartas cosas, pero la verdad hasta ahí llegué y no pude continuar. Pero Pero sí es sí, importante eso, o sea, sí lo quiero sí. hacer. Mm. Sí, porque la idea es que es una carrera que se puede utilizar en cualquier parte No, y ahora con el tema de las NIF, pues de claro, las NIF. Entonces, pues uno puede salir del país tranquilamente y puede ejercer su carrera en otro lado. sí, más fácil, digamos, Fácil. normalmente tendrías que homologar, claro, casi siempre hay que homologar de alguna fórmula, pero Sí, sabiendo el idioma, sobre todo inglés, porque inclusive sí, es en de todos muy lados es importante. el inglés, inclusive en Alemania, pues es inglés. Pues Sí, obviamente, entonces tocaría pues tener esa habilidad, hay que saber lo mejor posible el otro idioma, ¿no? El inglés. sí, sí. Ok. Bueno, muy bien, gracias Carolina. No sé, Ahora Joseph Ángel. sepa. Bueno, mi nombre es Viviana Villalba. Yo vivo en Mosquera. Tengo un hijo, tiene 8 años, se llama Joseph. Notable desde él donde ve las clases del colegio.
Yo trabajo en una empresa hace más o menos 11 años. La empresa se llama Atmósferas, es una empresa que vende productos de acabado para la construcción. Ah, Atmósferas, con ATT. Sí, Ujú. sí. Estuve un tiempo en la parte de recursos humanos. Los últimos como 6 años estoy en la parte de facturación. Quise estudiar esto básicamente porque el equipo de trabajo en el que estoy, todos tienen ya, digamos, la carrera. A raíz, pues, digamos, de como muchos cambios que se dan en una compañía, en algunos momentos de la vida ha habido como una oportunidades de tener como un puesto diferente, pero pues básicamente, digamos, por los temas del estudio, siempre como que, no, pero sí, o sea, siempre ha habido como, digamos, ha sido como truncado por los temas del estudio. Me gustan mucho los números. Ujú. Y pues básicamente, digamos que en el último tiempo de mi vida he estado trabajando como en el área contable. Entonces, pues la idea es sacar la carrera adelante. Ok, muy bien. ¿Y qué tal es vivir en Mosquera? ¿Si es buen vivir o no? Sí, digamos que en este momento que estoy trabajando en mi casa, es chévere porque de todas maneras el ambiente es mucho menos pesado que Bogotá. Para los niños es, digamos, un poco más sano. Ujú. Lo que es un poquito, pues por lo menos cuando no estábamos como en todo el tema de la pandemia, sino todo era normal, el trabajo me queda lejos, la universidad me queda lejos, todo queda lejos. Entonces la Y pandemia lo que hizo fue ayudarte. pues en ese sentido, en el sentido del desplazamiento, sí. Claro. Yo a mi trabajo me demoro 2 horas y de la universidad acá igual. El tema del transporte no es, digamos que tan sencillo porque hay como que hasta cierta hora que pasa transporte y adicional a todo lado se cogen 2 transportes y adicional el intermunicipal es muy costoso. Entonces, digamos que son como de las cosas complicadas de vivir en Mosquera. Claro. Pero digamos a nivel de, como llamémoslo de alguna manera, de todo el tema de ambiental, de todo el tema social, sí se siente realmente el cambio. Claro, claro, bueno. Sí. Bueno, interesante. Carolina, ¿tú dónde vives? Yo vivo aquí en Castillo. En Castilla. Sí, señor. Hay unas megatorres ahora enfrente que están haciendo ahí en Bavaria, ¿era? ¿O ya, o eso ya no? Yo vivo enfrente de Bavaria, Mm. de hecho, y vivo en unos edificios donde están, sí, desde 12, 11 pisos, 12 pisos. Mm. Pero es cerquita Esos son ahora, los ¿no? que ahorita son los más, de aquí a su alrededor, estos son los más altos. Pero creo que ahorita van a ser unos de 20, algo así, de 20 pisos y eso. De 20 pisos, sí, eso va a crecer ahí. Sí, no, aquí ya están abriendo también la vía Villa Alsacia, que es la que viene conectada con vos ahí, bueno, se ve prometedora, Te se prometo, ve ¿verdad? chévere. Chévere la vaina. Ah, bueno, bueno, niñas, entonces, porque siguen siendo niñas, así sean madres, siguen siendo niñas. Ah, sí, eso sí. Entonces nos vemos mañana. Este es el mismo link. Listo. Eh, y, Listo, profe. y entonces, ánimo, vamos a echar para adelante, vamos a sacar adelante esta materia, vamos a aprender harto, chévere. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, entonces nos vemos. Que esté muy Hasta bien. luego, Hasta luego. gracias. Chao. Chao.